Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. En esta ocasión vamos a hablar del láser. No ese tipo de láser, yo estoy hablando de esta nueva herramienta de Enerot llamada herramientas láser, que nos va a permitir llegar de esto que tenemos aquí a modificarlo y crearlo de esta manera, o también crear de esto que tenemos aquí, llegar a este punto. ¿Cuál es la función básica de esta herramienta o de esta extensión? Que de los modelos que nosotros estemos creando podamos generar diferentes tipos de entidades únicas, cortándolas, como su nombre lo indica, una especie como de un corte específico para crear una especie de juntas y simular o asimilar que el proyecto o el modelado que estemos creando podamos crear una especie que a futuro se pueda imprimir en 3D o para una futura maqueta. Esa es la función principal de esta herramienta. Así que no te puedes perder este video. Vamos a iniciar. Bueno, pues vamos a comenzar con este paso a paso de esta herramienta. En primer término tengo esta especie como de caja que vamos a aplicarle los modificadores de esta herramienta. Para esto voy a seleccionarla, selecciona todo el elemento y vámonos con la primera función que nos va a generar los cortes específicos de lo que hemos estado hablando, y con este cuadro de diálogos que tengo aquí me manda la distancia que me va a generar el corte en cada una de las esquinas. Como es una caja, bueno, es relativamente pequeña, tengo este valor de 0.03 metros, le voy a dar a aceptar para que me cree, estos cortes. Ahora, al realizar estos cortes, ya me creo entidades únicas como lo están observando. Realmente es bastante interesante y es lo que hace valiosa esta extensión. Ya me lo generó en diferentes entidades. Y ahora vamos a, por medio de la segunda función, vamos a crear estas juntas con esta función que tenemos aquí para crear, como lo están viendo, esta especie como de juntas que nos va a permitir acoplar cada una de las diferentes entidades de este elemento y precisamente formar lo que estamos creando, en este caso una caja, o posteriormente lo que ustedes ya a su debido tiempo, ya con más calma, investigando más sobre esta herramienta, pueden ir creando diferentes entidades, diferentes modelos, e irlos acoplando para no sé, una futura proyección en 3D, para formar los elementos para crear una maqueta. Entonces básicamente es lo que podemos hacer con esta extensión. Entonces, si nos vamos a la función, creamos estas juntas, podemos ir modificando el espacio entre cada una de ellas. Por ejemplo, pues está en 2, yo le voy a dar un valor de, vamos a darle 1, y entonces el espacio entre cada una de estas es más reducido. Entonces, yo para efectos de este video vamos a dejarlo en 2, creo que es un espaciamiento ideal para crear estas juntas de acoplamiento de cada una de las entidades. Entonces ya con clic izquierdo del mouse vamos a ir forjando cada una de estas juntas. Poco a poco vamos creándolas. Hasta que ya tengamos completo cada una de ellas. Si se dan cuenta, la entidad no ha variado, sigue siendo una sola entidad. Y nada más vamos checando que realmente sean los cortes en cada una de estas. Si no lo son, bueno, simplemente ya por separado podemos ir creándolo. Ahora, es importante estar viendo que cada sección de la entidad acople de buena manera. Entonces, si nosotros estamos viendo que esta sección acopla de esta forma, entonces con el clic
izquierdo del mouse, ya sea hacia arriba o hacia abajo, podemos ir modificando la sección de manera que cada entidad acople como debe de ser. Y así vamos viendo en cada una de las caras que cada sección vaya conectándose o ajustándose en cada una de las juntas de las entidades. Y ya lo tengo así. Perfecto. Pues ya nada más voy a regresarme. Y como les comento, ya tengo bien estas juntas. Ahora vámonos con la tercera opción, que básicamente, ¿qué nos va a crear esta opción? Vamos a poder modificar el eje de cada uno de mis empalmes, ya sea que el eje verde lo quiera pasar hacia este punto o hacia este punto. Si lo observan, cada uno de estos ejes que tengo aquí. Entonces eso va a servir para la orientación de cada uno de mis cortes. Ya ustedes pueden investigarlo con más tiempo. Yo me voy al cuarto y último función, que es una de las herramientas interesantes y que lo que hace, como les comento, valiosa esta herramienta, nos va a permitir ordenar cada una de las entidades como lo van a observar a continuación. Yo selecciono mi elemento y nos vamos a la última función. Este cuadro de diálogos que tengo aquí es el espacio entre cada una de las entidades. Le voy a dar, vamos a darle punto 1 y le voy a dar aceptar. Y bueno, pues ya tenemos cada una de las entidades ya por separado para que después podamos acoplarlas y llegar al modelo que nosotros habíamos, teníamos desde el inicio, hablando, como les comento, en una impresión, no sé, en una impresión 3D. Perfecto, vámonos con el siguiente elemento. Ok, vamos a continuar con el video, con este modelo, cómo podemos aplicar también esta extensión para este modelado. De hecho, en otro video que hice de la fachada medieval, es algo parecido, no lo hice todo completo, nada más esta parte frontal, para explicarles cómo puede funcionar esta extensión en este tipo de modelos. Ahora, vamos a iniciar. Para esto vamos a igual seleccionar todo el elemento. Ya me voy a ir un poco más rápido porque ya sabemos las funciones de cada una de las opciones. Voy a generarle los cortes. Vamos a darle punto 1 porque es obviamente algo más grande. Y ya me lo genero de esta manera. Ya tengo cada una de las entidades, como lo pueden observar. Perfecto. Entonces voy a hacer los cortes en cada una de las esquinas de este modelo. Me voy a la segunda opción y voy creando los cortes en cada una de las caras de las entidades. Yo voy a adelantar un poco el video y regreso. Ok, bueno, pues ya lo tengo de esta manera. Y ahora simplemente voy a esta pequeña losa, si podemos decirlo de esta manera, la voy a bajar un poquito. Bueno, voy a bajar todas, voy a seleccionar esta. Y voy a bajar todo. De hecho, como están observando, el modelado es igual o muy parecido al del video anterior, solo que les voy a hacer una recomendación. Nada más voy a bajar un poco a esta distancia. Estoy observando que me faltó este corte. Perfecto, pues ya lo tengo así. Ahora, ¿qué les iba a comentar?
al momento de hacer, por ejemplo, ya este tipo de proyección. En el anterior video yo hice esa fachada medieval como una especie de torre, y al momento de manipular más este tipo de modelo, ya no me permitió hacer precisamente la última función, que es el separar cada una de las entidades. Entonces, la recomendación que yo les hago si están trabajando o están creando una práctica similar, refiriéndome específicamente a un modelo, ¿no?, en el que quieras ejecutarlo, realizarlo por despieces, cada una de las entidades a través de esta extensión, claro. Entonces, si tú pretendes hacer eso, no manipules tanto el modelo, o ve investigando poco a poco, velo creando, velo modelando, y si te lo permite hacer, pues adelante, puedes hacerlo. Pero bueno, para efectos de este tutorial y lo que he estado observando, simplemente yo ahorita creé los huecos y me permitió hacer esto. En el video yo lo manipulé porque, bueno, es un modelo que ya me lo habían pedido desde hace mucho tiempo y apenas tuve la oportunidad de modelarlo. No me permitió al final crear el despiece de cada una de mis entidades. Entonces tú ya vas a ir checando con mayor tiempo en qué momento, si tú lo vas manipulando, te puede permitir hacer ese despiece. Pero bueno, ya lo tengo de esta forma. Ahora ya me va a permitir hacer mi despiece. Lo selecciono. Vamos a moverlo un poco para que no se me junte con mi otro despiece de la caja que tenía aquí. A ver, déjenme, me voy a vista en paralela y vamos a ponerlo aquí, porque van a ser bastantes piezas, porque es más grande, como les comento, este modelo. Ahora sí, ya lo tengo. Me voy al modificador, le doy clic, este espaciamiento está bien, le doy a aceptar. Y como pueden observar, chicos, ya me hizo el despiece de todo mi modelo. Como les comento, son varias entidades, son varias secciones, entonces me lo generó de esta forma, como lo pueden observar cada una de mis secciones. Entonces, chicos, como ustedes pueden ver, me voy a regresar nuevamente. Al manipularlo de esta forma, sí me genera el despiece. Como les comento, ustedes ya pueden ir generando a lo mejor probablemente unos huecos, unas ventanas que quieran. En este caso, si quieren realizar esta práctica o cualquier otra práctica, ustedes ya le van metiendo los ventanas, puertas, que ustedes vayan viendo, y si les permite hacer los despieces, adelante, pueden hacerlo. Perfecto, chicos, pues yo con esto doy por terminado este video tutorial. Espero les haya sido útil, y en los comentarios ustedes ya me pueden ir diciendo, al momento de ir investigando más sobre esta herramienta, qué otras opciones podemos encontrar que nos pueda ser útil. Chicos, pues fue un gusto estar con ustedes y que me hayan prestado un poco de su valioso tiempo para ver estos videotutoriales. No se olviden suscribirse si no lo han hecho y darle un poderosísimo like a este video o a estos videos que subí en esta ocasión. Eso me ayuda bastante para seguir creando más este tipo de contenido. Nos vemos hasta el siguiente video. Cuídense mucho. Chao.